estado contigo, Francisco. Gloria al Señor. Pues le doy gloria a Dios porque me da la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que ha sido el cambio radical que Dios ha hecho en mi vida. Cómo Dios me ha transformado de una manera, se puede decir, sobrenatural. Los cambios que Dios ha hecho en mi vida, realmente no los puede hacer uno por sí mismo. Tiene que estar Dios con uno. Tiene que estar la presencia de Dios realmente en tu corazón para que Dios pueda hacer la obra perfecta en ti. Y déjame decirte una cosa, tú que me estás viendo, sé que tal vez yo estoy aquí por una razón. Sé que yo estoy aquí porque Dios me tiene aquí y porque la gloria de Jehová sé que está aquí y sé que va a redargullir tu corazón, que te va a ayudar a ti que los estás viendo ahí detrás de ese televisor. Sé que es muy impactante lo que yo te voy a contar, pero primero vamos a ir a las escrituras. Vamos a ir a Job 11, del 13 al 19. Dice la palabra de Dios: si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o acordarás de ella como agua que pasaron. La vida te será más clara en medio del día, como el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar el último suspiro. Le doy gloria a Dios por la palabra que me dio. Y realmente en mi vida, desde que nací, comenzó un sufrimiento en mi corazón. Yo tenía 8 meses cuando mi madre tuvo un accidente y murió. En mi vida me crié sin madre, estuve solo con mi padre y mis hermanos. Pero luego, al pasar los años y al transcurrir el tiempo, nosotros no conocíamos de Dios, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y pasó el tiempo, y cuando apenas tenía lo que fue 5 años, tal vez menos, apenas si me acuerdo, vino la primera situación en mi vida. Tuve que vivir algo muy doloroso que fue en aquel tiempo, en la vieja vida. Eh, fui violado por 3 personas, de las cuales solamente me acuerdo de 2. Y a medida fui creciendo, había una inseguridad en mi vida, había un temor, había un miedo. Todas las cosas que me pasaron, fue de mucho dolor. No tener a mi madre fue una de las cosas más dolorosas que pude enfrentar en mi vida. Fui creciendo y en mi familia había mucho problema. En mi familia había mucha dificultad, había mucho pleito, había muchas discusiones todo el tiempo. Pero ahí estaba yo y aún no conocía de Dios. Y así fui creciendo y fui creciendo con aquel temor, con aquella inseguridad, con aquel miedo. Todas las cosas me salían mal. Pero gloria a Dios, fui creciendo y a medida fui creciendo, como a los 14 años, 13 años, mi primer trabajo fue comenzar a trabajar en una discoteca. Y ahí aprendí lo que fue a fumar, aprendí antes a tomar cuando andaba con mis amigos. Y luego de eso fui creciendo
Y, y en ese momento que yo iba creciendo, mi padre era muy diferente conmigo. Yo sentía que mi padre no me quería, yo sentía que nadie me quería. Sabes, el diablo me decía que me matara, me quería suicidar, me quería quitar la vida, pero gloria a Dios, que Dios no dejó que el diablo me matara, porque si no, no estuviera contando mi testimonio ante ustedes. El diablo me decía que me matara. A veces de parte de mi padre recibí muchos golpes, de parte a veces de mis hermanos recibí mucho rechazo. Había mucho dolor en mi corazón, mucho dolor, mucho resentimiento. Había mucho, ¿qué te puedo decir? Había una falta de amor. Y a medida fui creciendo, cuando el diablo me decía que me matara, yo decía, pues nadie me quiere, nadie está conmigo, pero Dios estaba ahí cuidándome, aún sin yo saberlo. Y después de eso terminé mis estudios y comencé a trabajar en la ciudad y comencé a conocer amigos. Comencé a salir a discotecas más seguido y también estuve trabajando en un lugar de cajero que fue donde están las prostitutas. Estuve trabajando ahí, pero en ese lugar yo me sentía aprisionado, yo me sentía como con más dolor, me sentía inferior a todos. Pero fui creciendo y aún había eso en mi mente, que el diablo me decía que me matara, el diablo me decía que yo no servía para nada. El diablo metió toda esa cizaña en mi cabeza y así fui creciendo. Después de trabajar ahí, comencé a conocer lo que es la droga, comencé a conocer todos los vicios. Y caí en un vicio que fue el que más me desgastaba, porque ese desgastaba mi cuerpo, desgastaba todo mi ser. Me comencé a enviciar con el sexo, me comencé a enviciar de una manera que cometía fornicación. Había una perversidad en mí. Y todo eso se tornaba en mí y no hallaba qué hacer, me sentía angustiado, afligido. Y a los 19 años, Dios me dio la oportunidad de poder estar en este país. Cuando yo vine, estuve preso, pero Dios en su gran misericordia tuvo compasión de mí porque Él sabía los planes que tenía conmigo. Y pude venir a este país y cuando vine a este país comencé a enviciarme más de droga. Habían veces que no podía ya vivir sin la droga, habían veces que hacía todo a veces por conseguirla. Y sabes, llegó un momento que hasta me prostituí a veces por querer alcanzar cosas que en realidad no valían la pena. Pues Dios de verdad me cuidó. Y recuerdo una vez también, aún estando en El Salvador, que el diablo me cegó mis ojos y no veía ningún carro. Y vi que ese carro venía para donde mí, pero no sé ni cómo pude cruzar la calle porque de verdad ese carro venía directo a impactarme a mí y creo me hubiera matado en el mismo instante. Pero ya estando aquí, comencé a conocer otros amigos y comencé a enviciarme más y más de ese vicio que es el sexo, ese vicio que es un barril sin fondo. Me comenzaba
tenía vicio de pornografía, tenía vicio de masturbarme, tenía vicio de acostarme con personas todas las noches. Era a veces llegando a las 9 de la noche y me sentía tan enviciado por ese vicio que no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Me estaba matando, me desgastaba mi cuerpo y no tenía quien me ayudara. El diablo me robaba mucho. El diablo tocó mis finanzas y no miraba lo que yo ganaba, no miraba lo que yo hacía. Me quitó el primer carro que yo recuerdo, compré aquí, apenas me duró 8 días y de repente tuve un accidente y pues se acabó. Y pues así también me fui endeudando. Y el diablo aún robaba más y más. Porque yo no podía hacer las cosas. Yo no podía ni sostenerme a mí mismo. Y conocí una persona, que esta persona me decía, ¿quieres llevar droga para tal estado? Y me decía, te pagan tanto, te pagan bien. Y yo estuve a punto de caer, pero Dios, aún yo no conociendo a Dios en ese momento, Dios estuvo ahí conmigo y no me dejó hacer eso. Oh, le doy gracias a Dios porque hoy me tiene con vida. Le doy gracias a Dios porque hoy está conmigo. Y de verdad ha cambiado mi vida. Luego de eso, estando aquí, te digo, era un vicio excesivo. A veces, si me acostaba con 3 personas en la noche, eso no era nada para mí. Hubo un día que a veces me logré acostar con 7 personas, creo más. Y había veces que todos los fines de semana me agarraba una desesperación por estar en las discotecas y a veces no me acordaba cómo a veces me acostaba con personas y esas personas yo no las conocía, no sé cómo las conocía porque yo llegaba a las discotecas, comenzaba a tomar y no sabía con quién me iba. Wow, y de verdad solo Dios pudo estar conmigo en ese momento. Solo Dios pudo mandar sus ángeles a cuidarme en cualquier lugar que yo andaba. El no tener mi madre, el haber sido maltratado desde pequeño y el haber sido violado, crearon un caos en mi vida, un caos tremendo. Y no hallaba qué hacer. Salía todas las noches a buscar, a ver con quién me acostaba y no me importaba. A mí no me importaba el dinero, pero el vicio del sexo, wow, me estaba matando. Pero un día recuerdo que una vez estaba tan desesperado y ya no soportaba, ya no aguantaba. Pero yo clamé a Dios. Recuerdo ese día que estaba en un parqueo esperando a alguien y yo clamé a Dios. Le clamé y yo le dije, Señor, ayúdame, sácame de aquí. Yo ya no aguanto, ya no soporto esta vida que llevo. Por favor, Dios, ten piedad y misericordia de mí. Y Dios la verdad me escuchó. Dios la verdad estuvo ahí conmigo. Me escuchó, pero en ese momento no conocía a Dios. Y déjame decirte, te voy a leer un pasaje de la Biblia en Salmo 145, versículo 18 y 19. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará y todos los que le aman, y a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Wow, realmente en ese momento no conocía yo de Dios y Dios, unos amigos me invitaban a la iglesia
pero yo no quería ir, no quería asistir. Yo decía en ese momento que mi vida que estaba bien, pero había un dolor en mi corazón y a veces me iba a veces al carro y me encerraba y yo me ponía a reclamarle a Dios por qué se había llevado a mi madre, por qué no me había llevado a mí. Eso fue doloroso, me encerraba yo solo y lloraba fuertemente. A veces los varones dicen que no lloran, pero realmente la mayoría de varones creo que lloran y lloran en secreto. Y yo me iba al carro y lloraba y yo le reclamaba a Dios por qué se había llevado a mi madre. Yo le decía, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué no dejaste a mi madre? ¿Por qué te llevaste a mi madre? Y había ese reclamo con Dios. Más no sabes que cuando anduve en la calle estaba atado, estaba con cadenas, estaba maldecido porque mi padre, recuerdo una vez que me maldició feo. Siempre a veces lo hacía, pero ese día me dijo unas palabras que, wow, herían mi corazón. Y mi corazón estaba herido tan profundamente, tenía unas llagas tremendas. Y luego unos amigos me invitaron a comer y yo fui. Y recuerdo en ese día que fui a la iglesia y después lo fuimos a comer. Y en aquel restaurante yo acepté al Señor. En aquel restaurante no me importó lo que había a mi alrededor, no me importaba si había gente, no me importaba nada. Ahí estaba Dios y yo acepté al Señor sin decir no, sin pensarlo. Santo es el nombre del Señor. Amén, gloria a Yo Dios. lo acepté ahí. Gloria a Dios. Y ahí fue donde Dios comenzó a transformar Aleluya. mi vida. Amén. Ahí fue donde Dios comenzó a transformarme. Yo no sabía nada, pero Dios cada día estaba conmigo. Y aunque conociendo a Dios siempre caía en las garras del enemigo, realmente estaba pequeño en los caminos de Dios y no sabía nada. Pero Dios vino un día y me dice, yo te voy a transformar completamente. Vas a ver tu vida cambiada radicalmente. Yo no sabía hasta ese entonces cómo Dios podía transformarme, cómo Dios podía hacer en mi vida. Pero vino Dios con poder y autoridad y comenzó a liberarme de toda carga, quitó toda carga, quitó todo yugo, comenzó Aleluya. a romper cadenas. Gloria a Dios. Comenzó Dios a hacer cosas grandes en mi vida. Wow. Y yo, ahora que lo veo, yo me quedo maravillado con las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Recuerdo que en el transcurso Gloria a Dios. del Amén, tiempo aleluya. que yo conocí a Dios, vinieron muchas pruebas a mi vida, vinieron muchas cosas, pero cada vez que venían esas cosas, yo no conocía a Dios y yo comencé a sentir aquel amor precioso por Dios y yo me recuerdo que me postraba ahí en las noches, me quedé sin trabajo, me quitaron mi carro. Llegó un momento que no tenía para comer, no tenía dinero. Todo se me vino en contra. Pero ¿sabes qué? En ese momento Dios me estaba transformando mi corazón. En ese Dios me estaba transformando mi vida. Y realmente comenzó Dios a cambiar. Y nadie estaba en las pruebas, nadie estaba conmigo en aquella angustia, en aquello que yo estaba pasando. Simplemente la mano de Dios estaba conmigo. Solamente la mano de Dios me estaba sosteniendo. Santo, aleluya, Solamente gloria a la Dios. mano de Dios Poderoso estaba ahí, Jesús. Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué pasó cuando ya conociste del Señor? Y realmente bueno, ahí en ese momento, cuando conocí de Dios,
recuerdo, yo creo esto les va a ayudar mucho, porque recuerdo que perdí el apartamento, perdí el carro, no tenía trabajo, me quedé sin comer, aunque habían otros alrededor mío y sé que tenían cómo ayudarme, pero no me ayudaron porque esa prueba era para mí. Yo tenía que pasarla porque la gloria de Jehová me estaba esperando al otro lado. Aleluya. Entonces, Dios estaba ahí y recuerdo cuando me quitaron el carro y me quedé sin trabajo. Yo le decía, Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Pero yo sentí que quitaron una carga de mí. Yo sentí que Dios rompió cadenas ese día. Y la gloria de Dios se fue manifestando poco a poco. Cambié la manera de ser, cambié mi manera de actuar. En ese momento yo le pedí sabiduría a Dios y le pedí que me fortaleciera, porque solamente Dios estuvo conmigo en ese lugar. Solamente Dios estuvo conmigo y me sacó de las drogas. Dios me sacó de las drogas. Dios me sacó del alcoholismo. Dios me sacó, te digo, del lodo cenagoso. Y Dios... Y de ahora en adelante, ¿qué le puedes decir a todos los televidentes que es lo que en realidad para la gente supuestamente todo esto es difícil? Realmente en carne es difícil, pero cuando tú estás con Dios, todo es posible. Amén. Porque Todo es según lo posible. que hemos podido ver, ¿verdad? Hemos podido encontrar de que han sido bastantes luchas y bastantes problemas en los cuales te encontraste. Claro. Pero en realidad, hermanos, a veces podemos pensar de que Dios no está ahí, pero Dios es el que te cuidó de todo, Dios me cuidó de todo. porque Él sabía el propósito y el plan divino. Entonces hay muchas personas que no logran alcanzar el plan porque en realidad no le dan una oportunidad a Dios. Claro, Tú se la diste a Dios y Él comenzó a reparar tu vida. Amén. claro que sí. En ese momento, cuando estaba pasando todas esas luchas y todas esas pruebas, Dios quitó mi dolor de mí. Dios sanó mis heridas. Dios me restauró. Dios me liberó. Dios te puede liberar tal vez en un instante, en un segundo, pero en mi vida personal, Dios me ha estado liberando poco a poco, me ha estado enseñando cosas que solamente Dios, Él es el maestro perfecto, el que te puede ayudar, el que Amén. Él está contigo ahí. Y Dios realmente, te digo, a ti que me estás escuchando, en esta prueba que tú estás pasando, Dios está contigo. Síguele orando, síguele clamando a Dios, que vas a ver la victoria de Dios Amén. reflejada Gloria en a tu Dios. vida. En esta hora yo creo que el Señor va a hacer cosas grandes, ¿verdad? Amén. Y vamos a abrir las líneas nuevamente por unos 10 minutos. Vamos a estar orando. Si a ti te gustaría en este momento entregarle tu vida a Cristo a través de este testimonio, yo creo que a muchas personas Dios les ha hablado a través de este testimonio, porque muchas personas, hermano, pastor, Amén. muchas personas han sufrido y sus padres los han abandonado. Muchas personas no han tenido padre o no han tenido madre. Muchas personas han sufrido también, hermano, tal vez violaciones. Muchas personas no han querido hablar, pero yo quiero decirte que no hay cosa más preciosa de que Dios pueda libertarte de todas esas ataduras, porque Así eso es, te amén. ata y eso te carcome y te lleva hasta la muerte. Así Y no podemos seguir viviendo en eso. Yo creo que, hermano, esto...